desde lo alto, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que rompe, Señor, con toda fortaleza, la que atraviesa los corazones, la que ordena lo que está desordenado, la que transforma la mente, Señor, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo obrando en este tiempo, Señor, en el que vamos a compartir este pasaje de la Biblia, Dios mío. Derrama, Señor, sobre cada vida sanidad del alma. Derrama, Dios mío, sanidad, libertad. Señor, que salgan los cautivos, Señor, que salgan afuera, Padre, en el nombre de Jesús, y que tu palabra, que es la única que convierte el alma, haga y penetre, Señor, no regresará a ti vacía, como dice, sino que se cumplirá el propósito con el que fue enviada, Dios. Gracias, Señor, te agradecemos por este tiempo y lo disfrutamos, Padre, aprendemos de ti. Instrúyenos, Espíritu Santo, háblanos a todas, todas te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanas, es una alegría poder compartir una porción de la palabra y una reflexión en este día de bendición, un día en el que no tenemos que perder el gozo, la alegría, el gozo del Señor es la fortaleza de nuestra vida. Y no, el enemigo viene por ese gozo, y va a usar lo que sea, así que te animo a que no pierdas el gozo, a que estemos firmes, gozosas, convencidas de que tenemos que defender ese gozo está acá adentro. Vamos a compartir hoy Primera de Samuel 14, Primera de Samuel 14, desde el verso 1 hasta el verso 15. No va a ser larga hoy el estudio, no va a ser muy extendido en el tiempo, por lo que sí te pido que si tenés para anotar, anotes y luego al final del estudio también preguntes o aportes lo que sea. Pero queremos escuchar tu voz, el Señor también quiere escuchar tu voz. Primera de Samuel 14, ¿lo tenemos todas? ¿Amén? Bueno, Yami, pastora, ¿lo podés leer, por favor? Primera de Samuel 14, hasta el verso 15. Vamos allá. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un ganado que hay en Migdón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aidó, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Seni. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a sus pajes de arma: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su pasaje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo, a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguen vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a sus pajes de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas:
sube tras mí, porque Jehová os ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su faja de arma. Y a los que caían delante de Jonatán, detrás de él su faja de arma, y a los que caían delante de Jonatán, su faja de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su faja de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a mediar, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Hasta ahí, hasta ahí. Buenísima esta palabra, a mí me cautivó por completo. Se las cuento así en general, por si alguna partecita no se comprendió. Se trata del rey Saúl, en general la palabra. Estaba el rey Saúl con 600 de sus hombres, y los filisteos habían tomado la tierra de Israel. Ellos eran los que estaban amenazando al pueblo de Israel en aquel tiempo, y estaba el hijo del rey Saúl, Jonatán, y nos vamos a basar en esta enseñanza en unas palabras que dijo Jonatán que a mí me partieron el corazón. Y es una realidad y es una verdad. En el verso 6, Jonatán dice algo espectacular. Crucemos hasta la avanzada de estos paganos. En mi versión lo dice así. Le dijo Jonatán a su escudero: tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Tremenda la declaración de Jonatán. Jonatán no estaba poniendo su confianza ni en los guerreros, ni en los soldados, ni en la posición de hijo del rey, ni en las espadas. Jonatán estaba poniendo la confianza en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en aquel que no importa, como dije en la oración al principio, no importan los vientos adversos, la confianza estaba puesta en Dios. Y este ejército, y ahora vamos a ver cómo ellos tenían todo en contra. Todo tenían en contra, no había nada a favor, pero había un hombre que tenía fe. Así que vamos a eso. Fíjense que en la primera parte, en el verso número 1 y en el verso número 2, empiezan las escrituras hablando mucho y dando mucho detalle acerca de la línea sacerdotal que poseía este ejército. El ejército del rey Saúl no solo contaba con 600 hombres, sino que también había un sacerdote, tenían ellos un sacerdote. Su nombre era Ahías, y en el principio da mucho detalle, y cuando la Biblia da mucho detalle acerca de algo no es por nada, es porque quiere que nos enteremos de algo. Entonces, el único hombre que podía realmente cumplir el rol de sacerdote, porque ¿qué es un sacerdote? Nosotros sabemos desde hace tiempo que el sacerdote es aquel que intercede delante de Dios a favor del pueblo. Esto lo estudié con Yami hace muchos años atrás y me quedó. Nosotros somos la palabra dice ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo que Dios adquiere. ¿Para qué? Para que también nosotros, ¿no? Hoy en día hablando, estemos intercediendo delante de Dios a favor de alguien. Siempre es a favor de alguien. Y eso es un punto que después más adelante vamos a tocar. Pero ahora vamos a hablar de este sacerdote, que su nombre significa sin gloria. El nombre de Ahías significa sin gloria. ¿Y por qué significa sin gloria? Vemos que el séquito sacerdotal de Saúl era un séquito sin gloria. Eso es lo que significa Ahías. Este hombre era el sacerdote el tataranieto de Elí. ¿Se acuerdan del sacerdote Elí? Bisnieto de Fines y hermano de Icabod. Así dice la palabra. Y Dios había anunciado al sacerdote Elí que su casa sería castigada para siempre. ¿Por qué? Por permitir que el pueblo menospreciara las ofrendas y por no corregir los pecados de los hijos de Elí. Ustedes se acuerdan que los hijos de Elí hacían desastre, pero Elí no los corregía.
fíjate cómo es, el Señor dice que les dio una sentencia, había una maldición sobre Elí y sobre todo el linaje. Esto ustedes después lo pueden ver, yo les voy a dejar las citas bíblicas para que ustedes lo corroboren. No nos vamos a meter en eso ahora. Primera de Samuel 2, del 27 al 36, y Primera de Samuel 3, versos 11 y 14. Ustedes luego, tranquilitas, si quieren ver todo este tema, lo pueden leer para indagar un poquito más en la profundidad de esta maldición que había sobre esos sacerdotes. Y ese era el sacerdote que tenía Saúl. Fíjate cómo es el tema de la maldición que daba Dios, que era una de las maldiciones era porque no había corregido a sus hijos. Y esta semana Yami, la pastora nuestra, mandó varios versos, varios videitos acerca de instruir a nuestros hijos. Qué importante es, a pesar de lo que nosotros veamos de nuestros hijos, independientemente de la edad que ellos tengan, que en nosotros puedan encontrar esa instrucción. Y qué importante es para el orden de nuestro hogar, para la bendición de ellos, pero también para ser agradables delante de la presencia de Dios. Porque si tus hijos son unos vagos, son un desastre, son pecadores, pero la madre y el padre, bueno, como que nada, como que no pasa nada. A ver, quizás no te hagan caso, quizás no te obedezcan, pero en tu casa tiene que estar la instrucción. En tu casa tiene que haber una palabra que se oponga a la forma que ellos están viviendo, a la forma que ellos están actuando, al pecado que ellos están trayendo. Y luego esa palabra hará algo en el tiempo de Dios. Pero tiene que haber, porque fíjate acá cómo Dios maldice. No solo Elí, sino que va de generación en generación. La Biblia dice que las bendiciones van hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Y las maldiciones acontecen lo mismo. Por eso nosotros, los benditos de Jehová, sabemos que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros tataranietos, que va a correr esa bendición, que no va a tener un detenimiento. Pero cuando vemos, y hemos visto muchos de nosotros casos en el que de repente la madre, la abuela era madre soltera, la hija era madre soltera, y así, hay como un círculo, como un patrón que nunca se rompe. Esas son maldiciones que pasan de generación en generación, que van desde el carácter, desde la genética espiritual, y que solo Cristo las rompe. Cuando viene, elige a uno, lo levanta, lo pone sobre la mesa, es luz, empiezan a romperse las maldiciones. Por eso hay tanta oposición en tu hogar, porque esas maldiciones quieren seguir rodando de generación en generación, pero Cristo viene a romper esas maldiciones. Esto era el séquito sacerdotal de Saúl, es decir, los filisteos en aquel momento gobernaban sobre Israel. No solo gobernaban, sino que los oprimían y los mantenían, los mofaban, los burlaban, los mantenían sin herreros. Imagínate vos qué astuto el enemigo que le sacó todos los herreros al pueblo de Israel en aquel tiempo. ¿Para qué? Justamente para que se mantengan sin armas. El pueblo de Israel estaba desarmado, no tenía espada, no tenía lanzas. Los únicos que mantenían la espada era Saúl y Jonathan, y el escudero. Pero el pueblo, los soldados, los 600 hombres, no tenían armas. Y así de la misma manera hace el enemigo con nosotros. Así viene a por tus armas, así viene a por mis armas. Las armas de nuestra milicia, nosotros siempre lo repetimos, no son en la carne, son poderosas en Dios para que podamos destruir fortaleza. Y esas armas son la oración en primer punto. Y hoy resulta que no oro, y mañana no tengo ganas de orar, y pasado, bueno, ya el miércoles van a dar una palabra, y ahí me pongo a pilas con el Señor. Y quizás llegamos a pensar de esa manera, si no oro mucho menos voy a abrir la Biblia para leer una porción de la palabra. Pasa un día, y pasan 2 días, y una semana, se suma la otra, y quieras que no, vas quedándote sin armas. Viene el enemigo a traerte toda clase de distracciones a tu vida, y el Instagram, y los amigos, y la salida, y el mercado, y la comida, y los hijos, y pito y que flauta. Resulta que no encontraste un tiempo
para armarte, para empoderarte. No encontraste, entonces viene el enemigo por tus armas. Y eso es algo que ese pueblo se tiene que dar cuenta y nos tenemos que despertar. Que no podemos permitir al enemigo que venga a robar lo que Dios nos entregó. Son armas espirituales para destruir toda clase de fortaleza, las que no podemos ver con ojos naturales. Entonces vienen, ¿no? Y este enemigo dice que se mofaba, inclusive, y se mofaba cuando Yami lee un poco más adelante, cuando dice que los filisteos ven a Jonathan hacerse camino, se mofaban. Yo sentía cuando preparaba este estudio cómo se reía el enemigo en aquel tiempo. Se reían, decían, mirá, salieron del escondite, salieron del escondite, vengan, vean lo que les espera. Y así el enemigo muchas veces hace en nuestro hogar. Se mofa porque te ve vencida, porque no agarras las armas de la milicia, porque no levantás la espada de la palabra. ¿Por qué? Porque no la leíste, porque no buscaste. Y en aquellos que verdaderamente se dejan avasallar por el enemigo y estamos debiluchos y empieza una situación almática, pero más que almática espiritual en tu vida, un desgaste espiritual, un desgano, que decimos muchas veces, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de ir a la escuela, no tengo ganas de trabajar. Yo sé que necesito cambiar de empleo, yo sé que necesito cambiar, o necesito hacer este curso, o necesito, yo qué sé, hacer algo, pero no tengo ganas, hay un desgaste interno dentro tuyo, hay una falta de fuerza, que no sabes de dónde vinieron, pero fue el enemigo que te vino a robar para que vos no levantes las armas, para que no luches, para que no guerrees, y se mofa de tus hijos, se mofa de vos, se mofa de mí. Entonces nos vamos a levantar hoy a través de esta palabra. Así el enemigo viene a despojarnos de las armas, sin oración, sin palabra, bueno, ni hablar de la adoración, que le tenemos que dedicar más tiempo. Si no oramos y no buscamos, mucho menos le vamos a adorar. Y nos quedamos, ¿sabes qué? Indefensa. Cuando sentimos esa sensación de quedarnos muchas veces sin pilas para levantarnos, sin pilas para hacer lo que tenemos que hacer, lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces tenés que hacer algo y lo dejás de lado, lo dejás para más adelante? Tenés que tener esa charla con tu marido y la dejás. Tenés que saber que tenés que ir a reconciliarte con tu familiar y lo dejás. No lo hacemos. Y entonces David dijo algo lindo en un momento, dijo alma mía, y le habló al alma, y es un alma que este pueblo, no sé si conoce yo, a mí me impacta porque digo, no uso tanto este alma. Alma mía, alaba a Jehová, levántate, no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuándo le hablamos al alma? A mí yo pocas veces le ordeno al alma mía. Alaba a Jehová, y David nos da ahí una gema preciosa para que nosotros podamos usar, de ordenarle a tu alma, de ordenarle, levantarte a buscar la palabra. A la madrugada te despertaste, no fue que estás con la menopausia, es que Dios te está llamando a orar. Te despertaste a la madrugada, no es que hace calor, hace frío, Dios te está llamando a adorar. Pero no, damos vuelta y decimos, bueno, ya conciliaré el sueño. Siempre nosotros primero, siempre nosotras primero. No nos damos cuenta de que hay toda una intención malvada y satánica para venir a robarnos, para venir a ultrajarnos. En este caso, el pueblo le sacaron a los herreros, y para nosotros los herreros son esas armas. Y ellos quedaron desprotegidos, así nosotras también quedaríamos. Pero debemos hablarle al alma, levantarnos en fe. Israel tenía una desventaja militar muy grande en ese momento. Eran un ejército pequeño dentro de todo, eran 600 hombres. Pero el verdadero problema no era la cantidad de hombres, porque ya lo leímos en el verso 6, no es la cantidad, sino la condición. No es tener una iglesia enorme, sino es la condición de uno que se levanta en fe. Vos podés estar con 100 hermanos y no hay una oración que rompa el techo.
o podés estar con 10 hermanas como ustedes y hacer una oración y sentir que el Espíritu Santo te traspasa, que llega, es una oración poderosa que llega, porque son vidas que le están creyendo, que tienen fe, que han dejado todo por Dios, y que si se equivocan se levantan, pero se levantan en el nombre de Jesús. Entonces no era la cantidad de valientes ni de gente que estaba, era la condición, y esos hombres tenían una condición que a veces nosotras también hemos tenido. Yo he tenido por momentos. Estaban desmoralizados, esos 600. Estaban rodeados por el enemigo, había enemigo por todos lados. Todas las puertas a veces se cierran. Hay momentos en la vida en que no encontrás, que todo se cierra. Sin armas, porque el enemigo les había sacado a los guerreros, sin fuerza, sin estrategia, no había estrategia, tenían la mente cerrada y vivían una derrota. Estaban esperando, ¿sabes qué es lo peor? El ejército de Saúl. Ellos esperaban lo peor, estaban escondidos en cuevas por miedo, dice la palabra. Mi Biblia dice, ellos estaban escondidos por miedo. Y muchos de ellos se metían en las cuevas, pero muchos de ellos aún se pasaban a otros bandos. Ellos se pasaban por miedo a otros bandos. Los israelitas, aún traicionando sus propias convicciones. Imagínate nosotros, si yo lo llevo al mundo espiritual y a lo que nosotros vivimos, digo, Padre, a nosotros también nos ha pasado. Hemos cedido cosas que no debimos ceder. Hemos dicho amén a cosas que no estaban bien. Y nos hemos pasado de bando, hemos traicionado nuestras convicciones cristianas. Y hemos desagradado a Dios muchas veces. Muchas veces. Por quedar bien, por no caer mal, por mantener la paz, por mantener la armonía. Nos hemos callado cuando sabíamos que era el momento de hablar, cuando tenemos la orden del Señor de hablar. Y hemos callado, nos hemos pasado de bando. Así este pueblo también, este ejército, un ejército de gente desmoralizada, que no se sentía fuerte, que no se sentía armada, que se sentía indefensa. Ellos se pasaban de bando por miedo. Y yo pensaba, ¿no? Como cuando Pablo decía, y Pablo es uno de los que más creo cosas tremendas pasó, todos pasaron cosas tremendas, pero Pablo es digno de admirar, diría yo. Es digno de admirar todas las cosas que pasó. En 2 de Corintios 4:8, él dice, pero lo dice tan convencido, mira, yo estoy atribulado en todo, mas no estoy angustiado. Estoy pasando apuros, sí, pero no estoy desesperado. Yo estoy perseguido, estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Puedo estar derribado, pero no estoy destruido, decía Pablo. Con esa convicción de decir, yo estoy pasando circunstancias, sí. Estoy pasando aprietos, sí, pero yo no estoy desamparado, yo no estoy desesperado, yo no estoy angustiado. Yo puedo pasar circunstancias en la vida, pero yo sé en quién he puesto mi confianza, yo sé en quién he puesto mi fe. Mi Dios me va a sacar, a pesar de que Pablo pasaba grandes afrentas, grandes dificultades, era perseguido, pasaba sufrimientos de todo tipo. Él sabía que el poder de Dios siempre lo había sostenido, así como lo hace con nosotras. Y así como lo hace con aquel que le cree, como lo hizo con Jonathan, ahora lo vamos a ver. Él nunca nos deja, Él nunca nos abandona. Fiel es el que nos llamó. Es grande la fidelidad de Dios, es tan grande su fidelidad, hermana. Es tan grande. Y entonces nosotros debemos buscar esa palabra por la mañana. El Señor nos está llamando a levantar la espada de la palabra. Y si no tenés una palabra, porque esta semana no se pudo buscar una palabra, por lo que sea, te voy a dejar el Salmo 56, verso 3. En el día que temo, yo en ti confío, dice el salmista. Qué precioso, vienen las aflicciones, viene el enemigo, vienen las puertas cerradas, pero en el día que temo yo en ti confío. Ahí tenés tu oración matutina. Ahí tenés una oración, Señor, el día que temo en ti confío. Y entonces cuando vos declarás esta confianza en Dios, aplasta el temor. Aplasta el temor. Ya no hay, se va, huye, estás declarando tu palabra. Y su palabra tiene toda autoridad y todo se sujeta debajo de la palabra de Dios. No es cualquier palabra.
no es cualquier cosa. En Isaías 41:10 hay una promesa de la que te podés aferrar. Cada día la podés, cada noche la podés. Y le podés poner tu nombre adelante, como hago yo. Andrea, dice la palabra para mí. Y vos podés ponerle tu nombre. Dios nos da esta promesa, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te esfuerzo. Que te esfuerzo, y a mí me repercuta así, se me penetra en el corazón. Yo siempre te ayudaré, Andrea. Y vos pones tu nombre. Yo siempre te sustentaré con la diestra de la justicia. Mirá si no tenemos palabra, promesa. A veces la persona, cuando están creciendo, dice, no sé cuáles son las promesas de Dios. No sé qué promesa usar. A ver qué promesa. Mira, acá tenés una que te traspasa para toda tu vida. Una promesa de que el Dios soberano nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar y que te da la fuerza y el esfuerzo. Yo soy el que te esfuerzo, no sos vos el que vas a tener que yo es por mi fuerza, no, Él te esfuerza. Él te da todo para que te esfuerces. Él te levanta y te sostiene con la diestra de su justicia, con tu Salvador Jesús. Él te sostiene por medio de Cristo Jesús. Está preciosa la palabra y ahí tienes una promesa para declararla y declararla hasta que se haga carne en tu vida. Me gusta mucho el verso 3, porque el verso 3 habla de que sigue diciendo, y en la parte C, en la parte final, dice que nadie se dio cuenta de lo que hacía Jonathan. Él no se lo contó a nadie. Jonathan de repente dice, a ver, ¿qué está pasando? Acá nos están amenazando, estamos todos bajo el árbol, estamos metidos en cueva, estamos asustados, no tenemos armas, estamos desmoralizados, pero no. ¿Qué está pasando? Entonces dice que Jonathan toma la iniciativa y no le dice a nadie, solo a su escudero. Solo a su escudero. ¡Qué precioso! Y ahora vamos a entrar en eso porque es necesario tener un escudero. Ustedes saben que es muy necesario tener esos escuderos. No se lo dijo a nadie. ¿Y por qué no se lo dijo a nadie? Me preguntaba yo en el espíritu. Hay dos razones por las cuales no le contó, que yo siento que son. Primero, porque nadie estaba mirando al otro. Nadie estaba mirando para el costado. Todos estaban muy afanados en sus propios problemas. Así como a veces estamos nosotras. Todos estaban muy preocupados por sus propias familias. Así como a veces estamos nosotras. Entonces nadie podía cuidar a su hermano en la fe, ni a su compañero soldado, nadie podía cuidar. Esto pasa cuando una iglesia en ocasiones está desunida. Cuando una iglesia no está en el mismo espíritu. Yo solo miraré mis problemas y no tendré la oportunidad porque es una oportunidad por medio de la cual Dios te bendice esta oportunidad. No tendré la oportunidad de ser usada por Dios para ayudar a mi hermano. Cuando nosotros ayudamos a un hermano, levantamos una oración, le abrazamos, le protegemos, y de paso agradezco a todas las que me mandaron mensajes por mi salud. Gracias, lo valoro muchísimo, de verdad. Gracias. Y cuando hacemos estas cosas son una oportunidad porque Dios se agrada y Dios te bendice más al 100%, más. Si me abrazaste, más bendición porque Dios se agrada de ese corazón. Si me diste palabra, gloria a Dios. Si abrazaste, si cuidaste, si fuiste a visitar a un enfermo, gloria a Dios. Lo malo es cuando yo solo oro por mí y cuando mi vida es la prioridad. Y entonces, claro, no tengo armas, estoy indefensa. ¿Qué voy a orar por quién? Solo miro mi vida, solo miro mi familia, solo me interesan mis cosas. Y no es la voluntad de Dios. No traspasa el techo esa oración y vos sentís que no la traspasa. Vos sentís cuando la oración no pasa el techo. Cuando es una oración egoísta, Dios no quiere esa clase de oraciones. Dios dice en su palabra que vos te ocupes del reino de Dios y su justicia y Él se va a ocupar de todas las cosas que tengan que ver con vos y con tu familia. Que tenemos que orar y clamar, por supuesto, pero no puede ser nuestra única oración. Yo no puedo orar todos los días solo por mis 3 hijos. Mi oración tiene que salir más para allá. Tiene que romper los techos. Tengo que orar por la hija de Úrsula. Yo tengo que orar por los hijos de Silvia. Tengo que orar. Es mi obligación como cristiana. No estoy haciendo nada más de lo que es mi obligación. Es mi deber. Es tu deber. Orar y mirar por la necesidad de tu hermano en la fe.
No podemos ser como el mundo solo mira para sí. Estos soldados, ninguno se dio cuenta de que el hijo del rey no era cualquier persona el que se fue, era el hijo del rey, Jonathan. Y él se fue, nadie se dio cuenta, nadie se percató, y Jonathan no se lo contó a nadie. Ahora vamos a ver. Pero la voluntad de Dios es que oremos unos por otros. Juan 17:20 lo dice así Jesús. No te pido, le dice Jesús al Padre, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú en mí, Padre, y yo en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la oración de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. No es una oración cualquiera, ¿verdad? No. Dios dice que ellos crean así, que ellos sean unidos, que sean uno. La importancia tan grande que tenemos de andar en ese amor perfecto. ¿Para qué? Para que otros crean, porque mientras nosotros nos ocupamos en andar en la unidad y en el amor, las cosas van a ir pasando en tu familia, en tu casa, con tu esposo, van a ir aconteciendo porque vos estás haciendo la voluntad de Dios y porque estás siendo obediente a su palabra. En 1 Corintios lo dice de esta forma, lo dice así: amados, dijo Pablo, hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, dice Pablo. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en un mismo pensamiento y propósito. ¿Qué quiere decir? Que pensemos todos una misma cosa, agradar al Padre, que tengamos todo un mismo propósito, agradar al Padre, y hacer la voluntad de Dios en la tierra de los vivientes. Y que nos alimentemos en la fe, que nos animemos, que demos testimonio, que hablemos salmos, que oremos, que nos preocupemos unos por otros, que cuidemos la unidad de esta iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Estos soldados no eran una iglesia, pero es una representación, eran soldados, en parte pasaban mucho tiempo juntos, pero cada uno estaría pensando, yo calculo, en su familia, en que en cualquier momento morían. Estaban pensando en sí mismos, a nadie le importaba el soldado honrado. Cuando viene Cristo a nuestra vida, ese pensamiento se tiene que cambiar. La otra razón por la que Jonathan no puede contarlo, porque al principio empieza el verso diciendo que Jonathan ni siquiera a sus padres se lo contó. Jonathan no se lo contó a nadie más que a su escudero. Es porque no estaban todos en el mismo espíritu, Ahí estaban todos confundidos, desanimados y desmoralizados. Y hay veces que no podés contar con todo. Acordate de la historia de Josué y Caleb, que eran un representante de cada tribu, fueron a ver la tierra prometida. Pero 10 de ellos no podían. No, es un imposible. Hay gente que cree que es un imposible. Hay gente que cree que no se va a poder. Están tan desmoralizados, están tan sin armas, tan vacíos, tan desgastados, que no tienen pila para creer. Se han vaciado de la fe. Entonces, Jonathan no puede contar con estas personas. Jonathan sabía que el pesimismo y la falta de fe no obran la justicia de Dios. Sin fe, dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Dios se agrada de los que tienen fe. Y lo que decíamos al principio, no es por la necesidad, porque si no el Señor obraría en medio de África, y ya África estaría toda enriquecida, y no es por la necesidad, es por la fe que Dios mueve su mano. No, Señor, yo necesito. No, ¿cuánto me crees? ¿Cuánto le crees? ¿Crees? ¿De verdad estás creyendo que Él te va a llevar a un buen puerto con tu petición? Que Él lo va a hacer, que no importa, que no es por tu capacidad ni por tus fuerzas, que es Él obrando. Y entonces vamos a leer en segunda de Filipenses no existe. Filipenses 2, del 1 al 5. Lo leo yo en esta versión que me encantó. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo?
entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Fíjate que dice lo mismo que le dijo a los corintios. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Cómo nos llama el Señor a un mismo espíritu, que tengan todas las cosas en común, un mismo pensamiento y un mismo propósito, porque así vamos a ir todos en la misma dirección, vamos a alcanzar la victoria que Cristo quiere. Entonces seguimos. Ahora nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos desgastado? Nos desgastamos tanto, qué sé yo, y nos desganamos. Desgastar y desganar en el interior. Por cuestiones de la vida, no importa la cuestión, no importa el trauma, no importa lo que te haya pasado, pero hay un desgastamiento y hay un desgano en tu vida espiritual y en tu vida natural. Nos escondemos en las mismas cuevas que esos soldados. Andamos ahí como pobres mujeres, suspiramos como David suspiró. ¿Quién no suspiró de esta forma? En Salmo 55:6, David suspira de una forma tremenda. Dice, ¿quién me diera alas como paloma? ¿Quién me diera alas como paloma? Volaría yo y descansaría, dijo David. ¿Quién no dijo esto alguna vez? Yo dije una vez, Señor, ¿por qué no me llevaste a mí? Y yo sentí lo que sintió David. ¿Quién me diera alas como paloma para irme lejos de todos estos problemas, de todas estas circunstancias, de estas cosas que me están aconteciendo? ¿Quién me diera alas? Yo me iría. Y entonces con un afán de buscar una paz fuera de él, lejos. Yo deseé la muerte en aquel tiempo. Y recuerdo patente que sentí que tenía ganas, que por qué no me llevó a mí, si yo sabía que delante de él todo es gozo y alegría, que en esta tierra eran las pruebas, que en esta tierra era el abatimiento del corazón muchas veces. Y yo suspiré como suspiró David, había un desgano en mi vida, había un desgaste tan grande emocional, no había fuerzas, no había pilas, no había ganas de buscar nada. Pero me tenía que mantener, había una convicción dentro mío. Y la angustia y el agobio de David era tanta la desolación que David cuando dijo esto sentía. Esto lo dijo en el contexto, todo el Salmo 55 está escrito en el contexto cuando pasó lo de Betsabé, cuando él asesinó al marido de Betsabé y Samuel lo increpa. Entonces él estaba tremendamente angustiado, arrepentido. Esa angustia y el agobio de David eran tanta la desolación que sentía, que deseaba partir para finalmente tener esa paz. La cueva, en esos casos, o en el caso que sea, comienza a ser una opción. Comenzamos a decir, ¿para qué? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué ya estoy jugada? Yo sentí eso, hermana, sinceramente. Yo sentí, ya está, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué me voy a levantar? No tenés ganas de levantar los brazos. Mejor me quedo quieta. Y si me quedo quieta, quizás viva. Quizás no me maten, como pensaban esos soldados. Me escondo. Y ¿qué va a hacer? Me meto dentro de la cueva. Pero los enemigos filisteos no pensaban dejar Israel. Y eso me lo daba el Espíritu Santo. Ellos estaban firmes. El enemigo no tiene ninguna clase de misericordia. Es pura maldad y viene a por tu fe, viene a por tu vida, viene a por tu estado de ánimo, viene a robarte la oración, la palabra y la adoración, viene a robarte la comunión con Dios. Él no se piensa ir salvo que vos lo eches, salvo que vos te despiertes y salgas de esa cueva y lo saques. Y así tus enemigos espirituales no se irán si no los echas. El espíritu de derrota se tiene que ir. Y vos te tenés que levantar a sacarlo. Nosotros pensamos, bueno, en algún momento ya pasará. Esta situación ya se pasará. Ya son épocas.
pero no nos levantamos en autoridad y nos quedamos conformes. Hay un desgastamiento que nos lleva a una conformidad que nos termina matando espiritualmente. Que cuando nos damos cuenta estamos lejos de Dios y no nos rebelamos en contra de eso. Hay que echar al enemigo. Y la palabra dice en Mateo 8:16 que Jesús, cuando ya era tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó fuera a los demonios con su palabra y sanó a muchos enfermos. Marcos 25:26 dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Lucas 8:30 dice, le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque somos muchos demonios los que habían entrado. Y el Señor con voz de autoridad lo echó fuera al lago de cerdos. Mateo 9:32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron a un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. ¿Ves en Jesús? Que Jesús echaba fuera. En el mundo espiritual te tenés que levantar a guerrear, te tenés que levantar a vencer, no te podés quedar dentro de la cueva, alejarme de todo y quedarme sola, sin abrir mi corazón y sin pedir ayuda a mis hermanas en la fe. Viste que a veces uno le pregunta, ¿y cómo estás? Todo bien, le dice la gente. Acá ando, todo tranquilo, y está destrozado por dentro, está mal. Y vos te das cuenta porque los ojos son el reflejo del alma. Y vos le ves la cara y lo que primero ves es que esa persona está bien. La está pasando mal, está en la cueva, está angustiada, agobiada. Pero prefiere quedarse sola y aislada. Prefiere decir que está bien, que ya va a pasar, que todo está tranquilo. Y no ser sincera. Y es un error tan grande, se juega tu vida. Es un error tan grande sentir vergüenza de tu condición. Es un error. Dios no quiere que simules tu realidad. Dios quiere que lo saques a la luz porque no estás sola. Porque tenés una familia en la fe que te ama, que va a guerrear, que va a luchar por vos. Tenés escuderos como Jonathan. Y entonces te mantenés ahí sin pedir ayuda y entras en la cueva. Y allí en la cueva no se escucha la voz de nadie. La cueva es la representación fría, solitaria y oscura de una vida que no puede recibir ayuda porque se mete para adentro, se aísla y se queda sola. Pero Dios nos llama a salir de la cueva. Recordá la historia de Elías, cuando Elías dice que se cansado y abatido porque se creyó las amenazas de Jezabel, se tiró bajo un enebro y dijo, voy a dormir, y a dormir, y a dormir, angustiado, con miedo. Se creyó las amenazas del enemigo. Vino un ángel y le dio de comer, y comió, pero volvió a dormir. Y dice que al ratito se despierta y vuelve a comer. El Señor le dice, marcha, levántate. Y él se levanta y camina hacia el monte de Jehová, pero allí encuentra una cueva y ¿qué hace? Se mete. Cuando viene el Señor le dice, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí adentro, Elías? Y a nosotros nos dice así también. Yo siento la voz de Jehová diciendo, ¿qué haces ahí adentro? ¿Qué haces simulando que no pasa nada? ¿Qué haces simulando que todo va bien? Levantate y pedí oración. Levantate y echa fuera a los demonios. Ellos no se van a ir si vos no los echás fuera. Levantate en ánimo, en fuerza. Hay un pueblo, hay una iglesia, no estamos solos. En Santiago 5:16 dice, confiesen los pecados unos a otros, la voluntad de Dios nuevamente, y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y acá hay más de una justa, hay muchas mujeres justas. Hay muchas mujeres justas. Y vamos a orar unos por otros con una oración ferviente. Amén. Y vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. El verso 6 es el verso clave. El verso que me encanta. Dice, crucemos hasta la avanzada.
de esos paganos que no conocen al Señor. Le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. No depende, nunca dependió de nosotros, nunca fueron nuestras fuerzas humanas, nunca fue tu capacidad financiera, nunca fue tu jefe, nunca fue tu puesto de trabajo, nunca fue tu esposo, siempre fue el Señor. No importa que pongan tu puesto de cadenitas en la punta, donde dice que la gente no camina, Dios te va a sacar de ese lugar, y si no te saca de ahí, te va a llevar los clientes hasta allá. No depende de que todo marche bien para que ver la mano de Dios. Es necesario de que todo marche mal para que podamos ver la gloria de Dios manifestarse. Es necesario que te lleven hasta allá y te traigan y te esfuercen. Es necesario que estés pasando las cosas que estás pasando, porque Dios te va a glorificar, porque ese es el Dios que vos y yo servimos. Jonatán fue valiente. Y Jonatán es una muestra de fe en acción, una persona que le cree a Dios y confía ciegamente en lo que Dios hará. Primero la fe, siempre lo dice la pastora, y luego es el milagro. En Juan 20:29 Jesús habla con Tomás y le dice, Tomás, ¿hace falta que tengas que tocar para creer? ¿Hace falta de verdad? Bienaventurado aquellos que sin ver están creyendo. Y esa es la fe que nosotros tenemos. No necesito ver, no necesito estar en el mejor lugar de la feria, necesito el favor de Jehová sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mi casa, sobre mi negocio, sobre mi trabajo, sobre mis planes. Necesito el favor de Dios. El obrar de Dios a tu favor nunca dependió de tu capacidad intelectual, ni de tu capacidad financiera, ni de tu astucia en la vida. Hay gente que se cree muy astuta y me va bien porque yo, pero no es la astucia, está confundido. Mucho menos las circunstancias favorables. Todo puede estar en tu contra y todo puede estar pata para arriba. Y el Señor puede hacer algo grande con mucho o con poco, como lo dice el verso 6. ¿Y qué puede detener al Señor? ¿Qué? ¿Qué puede detener al Señor? Si no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Romanos 9:16, acá tenés otra perla. Señor, dice su palabra, no es por mi fuerza. Romanos 9:16, no es del que quiere, no es del que corre, es de tú, es porque tú tienes misericordia de mí. Y entonces ahí vos le declarás esa verdad en el mundo espiritual y la escuchan los ángeles, la escucha la oposición. Esa es tu fe. Entonces no digas, es que yo me esfuerzo y la verdad es que no me salen las cosas. Más bien di así, cambia tu forma de hablar. Y el Señor, si el Señor va adelante, verdaderamente el Señor pelea por mí. Yo no seré conmovida, nunca se trató de mi esfuerzo, siempre se trató de Dios obrando a favor mío. Es por eso que debemos cambiar nuestra forma de hablar, de pensar y de expresarnos también. En Éxodo 14:16 dice, el Señor le dijo a Moisés, ¿y por qué clamas a mí? Está buena esta palabra. Porque le dice, ¿por qué clamas, Moisés? ¿Qué estás clamando otra vez? Dile a los hijos de Israel que marchen. Ya se lo había dicho, di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel en medio del mar seco. La palabra dice más arriba, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Entonces dice, ¿por qué Moisés otra vez preguntándome si tengo que avanzar? Avanzar. Otra vez preguntando, ¿tengo que salir a la cueva, Señor? Salí de la cueva. Levanta tu brazo. Yo estoy con vos. Otra vez te lo digo, salí de la cueva. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel en el mar seco. Yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Es la promesa, yo me aferro. Yo me aferro porque yo no puedo vivir si no tengo una promesa de Dios. No podemos vivir. ¿De qué voy a vivir? Voy a vivir de lo que me dice el mundo, voy a vivir de lo que pasa, voy a vivir de lo que dice el presidente, voy a vivir por la palabra de Dios. Voy a vivir por las promesas y las voy a hacer carne.
y las voy acercando, y el enemigo tiene que huir. Me encanta la estrategia que tomó Jonatán. En el verso 8 habla de la estrategia. Si quieren lo leemos para que no se pierdan. Muy bien, dijo Jonatán, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen quédense donde están, o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Esto está buenísimo porque Jonatán no estaba improvisando. Jonatán ya había tenido una charla con Dios. Había una seguridad y una fe y una convicción que solo te lo da el tiempo con Dios. Una persona segura en lo que está obrando, en lo que a dónde está caminando, la oración que está dirigiendo, es una persona que tuvo tiempo con Dios. Es una persona que no está diciendo viri viri. Es una persona que recibe, que habla y Dios le escucha. Y el Padre responde y ella está atenta a lo que Dios le va a responder. Y es que Jonatán había tenido una relación con Dios. Y tenía una fe muy valiente y especial. Por eso la estrategia de Jonatán es la correcta. Se encomendó a Dios y Dios nunca falla. El Levítico habla de que 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros pondrán en fuga a 10.000. Vuestros enemigos caerán en espada delante de vosotros. Es otra promesa. Ahí no sé el número porque no lo anoté, pero Levítico lo dice, luego te lo paso el número, el capítulo. 5 de nosotros perseguiremos a 100, chicas, y 100 de nosotros pondremos en fuga a 10.000. Nuestros enemigos caerán a espada delante de nosotros. Es la palabra de Dios. Y esta palabra vos la podés leer, te parece bonita, y podés vivir por la teoría, y después olvidártela en la semana si querés. Es una opción. Pero vos pensá en Jonatán. Jonatán seguramente la leyó, estaba en Levítico. Y Jonatán la hizo carne en su vida. Jonatán la creyó, dijo, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios me lo prometió, yo sé que voy con él, no voy solo. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está dentro nuestro, el que nos hace valientes, el que se nos hace fuerte, el que pelea nuestras batallas. No somos nosotras, es el Espíritu Santo el que nos hace creer, nos hace que esa palabra se acople a nuestra alma y a nuestro espíritu y podamos vivir por ella. La estrategia fue subir, fue descender por un lugar que era angosto. En el verso 4, se lo voy a leer, dice el verso 4, la estrategia me encantó. A ver, ¿a dónde tengo el verso 4? Para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre los peñascos llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte, frente a Misma, y el otro estaba al sur, delante de Jehová. Entonces hubo un lugar, un camino que tomar. Esta estrategia fue la estrategia correcta. ¿Por qué? Porque él tomó un camino que solamente él podía tomar, en un camino angosto. No sé si esto te llama o te trae algo de la palabra, el camino angosto. A los lados piedras filosas, dice mi Biblia. Había piedras que eran filosas, había rocas, y había una sola dirección. Y esa dirección era ir en contra del enemigo, y era ir a arrebatar lo que Dios dijo que tenía que arrebatar. O sea que hay una sola dirección para tu vida y para mi vida, y es la victoria. Esa debe ser nuestra estrategia. El camino angosto es la única opción que nosotros tenemos. Es la única. Luego está el ancho, el espacioso, el que todo vale, el que todo se puede hacer, el que todo me es lícito y bueno, como es lícito, lo hago. La Biblia dice todo te es lícito, pero no todas las cosas te convienen. Tenés que saber elegir qué te conviene para mantenerte dentro del camino angosto y para no resulte que estés caminando ampliamente por otro lado. Entonces, el único camino que nosotros, así como Jonatán, podemos tomar es el angosto, negándonos a nosotros mismos y haciendo la voluntad de Dios. Esas piedras que estaban alrededor de él tipifican a Jesús.
es mi Jesús. Él va por delante, Él va por detrás, Él va a mi costado. Yo no seré conmovida. Él es la roca donde yo puedo fundamentar mi casa y mi familia, donde todo mi negocio, lo que yo fundamente sobre la roca, eso tendrá fruto. Y eso dará buen fruto. Vendrán los vientos, las mareas, las tempestades, pero eso no se caerá. Mi hogar no se caerá, mi matrimonio no se derrumbará, porque yo estoy sobre la roca. Y la roca, que es Cristo, está por un costado y está por el otro. Y yo voy por ese camino angosto. Y el único camino que yo puedo seguir es hacia la victoria. No hay derrota del otro lado. Ya se puede mojar todo lo que quiera el enemigo. El enemigo se confunde pensando que, mirá, qué pavota, no puede salir, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Qué aburrido, no puede ir. El enemigo mojate todo lo que quieras, porque estás vencido. Porque va a estar venir por delante y como Jonathan te voy a cortar la cabeza. Y si yo no te corto la cabeza y quedaste malherido, tengo una hermana al lado mío que viene atrás, que es mi escudera, y que va a guerrear a la par mía. Y que te va a terminar de asesinar y te va a matar, porque así pasó con Jonathan y el escudero. Entonces eso es lo que la estrategia correcta del cristiano. Yo vi la estrategia, cuando vi la estrategia de Jonathan, vi la estrategia para mi vida. Es esta. A veces nos bloqueamos. Mira, dice la palabra en Mateo 21:44 hablando de la roca. Jesús dijo, el que cae sobre esta piedra será quebrantado, y aquel sobre quien ella caiga quedará desmenuzado. Ese es Cristo. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, como nosotras fuimos quebrantadas. Cuando conocimos al Señor fuimos quebrantadas, traspasadas, transformadas y nunca más volvimos a ser igual. Pero si esa piedra cae sobre quien caiga esta piedra, sobre quien caiga Jesús, ojo, que se meten con los hijos de Dios. Ojo, porque esa piedra te desmenuza. Acá dice la palabra, Mateo 21:44, y aquel sobre quien ella caiga quedará desmenuzado. Él nos defiende, Él defiende a sus hijos. Yo quiero que te sientas defendida. A veces nos bloqueamos por temor y entra un bloqueo en nuestra vida, una falta de determinación. Siempre yo hablo de la determinación, es tan importante la conducta y la determinación. Vos te vas a determinar una cosa y así eso te va a hacer firme. Si lo haces en el Señor, si lo hiciste en oración, si te levantaste a la mañana y dijiste, Señor, yo me determino a buscarte. Y a hoy meditar en esta palabra que me acabas de dar. Entonces, pero a veces por falta de determinación o por cansancio, a veces en las pequeñas cosas las notamos. Notamos que hay un desgaste espiritual, un desgano espiritual. Hasta en el desorden de tu casa se nota. Cuando vemos un hogar y vemos que hay un desorden grande, también eso habla del estado emocional tuyo. También habla de cómo estás por dentro. Yo tengo un recuerdo en mi corazón que era que yo, cuando tenía 4 o 5 años, abría la puerta del ropero de mi casa. Nosotros vivíamos en el campo. Y toda la ropa se me caía en la cabeza. Y ahora me río, pero en aquel momento yo lo habré sufrido porque yo me lo acuerdo. ¿Y qué pasaba? Mi mamá era una mujer súper limpita, siempre fue muy limpita. Pero mi mamá se casó a los 14 años. A los 15 años tenía 2 hijitos. A los 14 se casó, tuvo un hijo. A los 15, el segundo. Ya casi a los 18 me quiso abortar de todas las formas posibles. Ella me lo contó muchas veces, Dios no se lo permitió. Y a los 18 años tenía 3 nenes chiquititos. En el medio del campo, sola, sin mamá, porque la madre la había dejado, con un marido que era muy autoritario. Entonces, ¿cómo estaba ese corazón? ¿Por qué se me caía la ropa en la cabeza? ¿Cuál era el desorden que había en esa casa? Era un colapso emocional, era una depresión, era un cansancio, una fatiga espiritual que estaba viviendo. Yo hoy lo puedo ver con esa claridad. Entonces a veces vemos eso porque vemos una persona súper linda, es limpita, pero no puede, se colapsa. Abre el ropero y resulta que toda la ropa se me caía. Y era que esta pobre mujer no podía más con su alma y no conocía a Cristo para colmo. No lo conocía.
Entonces, en las cosas pequeñas se ve, en el cotidiano se ve cuando hay un estado emocional que está afectado, hay un desgaste emocional, lo podemos ver. Entonces aquí es cuando cobra sentido el papel del escudero. Cobra sentido el papel de este hombre que llevaba las armas de Jonathan y le ayudaba a guerrear. Es que la Biblia dice mejor son dos que uno, porque cuando uno cae, el otro le va a levantar. Es que la Biblia dice en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cómo necesitamos la oración de nuestro hermano? ¿Cómo necesitamos ese apoyo, ese abrazo, esa intercesión, esa sinceridad, ese consejo que muchas veces nos dan? ¿Cómo necesitamos, debemos rodearnos de gente que nos cubra las espaldas? No de cualquiera, sino de esa gente que va a orar, esa gente que te va a escuchar y que te va a dar un consejo de parte de Dios. Gente que nos ama vamos a tener muchas, no significa que va a haber gente que no te ama y que no ora no te ama. No, va a haber gente que no ora por vos y te ama. Y quizás no puede orar porque no sabe cómo orar y te ama. Pero en este caso estamos hablando de las personas que son de Dios, que van a levantar un clamor. Necesitamos tanto esa gente que son fieles, hermanos fieles. Por eso puse yo acá, no me gusta cuando a veces yo escucho decir con arrogancia muchas veces. Hay gente que yo lo he escuchado, hermana, de algunas personas. Yo dependo de Dios. Yo dependo de Dios. Nada más. A mí si Dios no me... Y es una arrogancia esto, ¿sabes por qué? Porque si bien es una verdad, si bien es obvio que todos dependemos de Dios, que Dios hace así y ya chao, no estamos más, todos en toda área dependemos de Dios. Es necesario también que nosotros valoremos que Dios usa a tu hermano y a tu hermana, que Dios usa, y es necesario que nosotros honremos también eso, a los escuderos, a los que oran, a los que buscan, a los que se desvelan, a los que te abrazan, a los que te atienden el teléfono, a aquellos que te pueden dar un consejo, que te prestan el oído. Mira, a nadie le sobra tiempo, a nadie le sobra tiempo en esta vida. Todos tienen sus cosas, pero cuando vos corres tus cosas para prestarle oído a un hermano en la fe, Dios se agrada también de eso. Y no significa eso, entonces, que nosotros con arrogancia podamos decir, yo dependo de Dios, porque Dios. No, Dios usa. Y es nuestra deber cristiano agradar al Padre, honrando también a nuestros hermanos y amándonos con amor sincero, cuidándonos, orándonos por otros, bendiciéndoles. Esos escuderos, benditos escuderos. Gloria a Dios. Y el verso, seguimos, dice, el verso 10, la señal. Vamos a leerlo. Había una señal, ¿no? Que Jonathan pedía. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarnos. Cuando estamos en conexión con Dios, hay un ida y vuelta. Perdón. Nosotros hablamos, ya lo dije, Él nos escucha, Él habla y nosotros escuchamos. Si estamos atentas, veremos las señales. Esto se llama estar apercibidos en el Espíritu. ¿Viste que cuando decimos estoy apercibida en el Espíritu? Es que yo estoy esperando algo del Señor. Cuando uno espera un paquete en su casa, hace una compra por Mercado Libre o por, yo qué sé, por Shell, por lo que sea, vos estás atento de que te va a llegar un paquete a tu casa. Vos no compraste algo y lo dejaste al azar y te olvidaste a los 2 meses preguntar. Vos estás atento. Así mismo como estás atento con ese paquete que va a llegar, también nosotros tenemos que estar atentos cuando oramos a la respuesta que Dios nos va a dar. Dios nos va a dar respuesta a través de una palabra, de una mujer, de un hombre, aunque pase un colectivo, creo que lo dijo Janet con un cartel, es que Dios te está hablando. Y vos vas a sentir en el Espíritu cuando sea la confirmación de Dios. Sobre todo por medio de esto, la palabra de Dios, la palabra de Dios, el buscar la palabra de Dios. Entonces este hombre sabía que había una señal y la estaba esperando, y me encanta porque dice, Señor, si esto pasa, es porque ya está pan conmigo, ya lo vamos a vencer, lo vamos a... Y de hecho pasó así, dice que
los que venían por delante, él los mataba y los que quedaban vivos los agarraba el de atrás, el escudero. Y así mataron a 20 varones, a 20 soldados, tanto así que el enemigo creía que lo tenía atrapado. El enemigo miraba desde lejos, los filisteos miraban desde lejos y pensaron, estos se están rindiendo. Estos salieron del escondite. ¿Qué va a salir del escondite? El cristiano está guerreando. Ya te vas a dar cuenta cuando te agarre la oración con la guerra espiritual que vamos a levantar. Estamos guerreando y vas a ver que mi Dios me va a dar la victoria. Pero lo que no sabe el enemigo, porque el enemigo no es omnisciente, él no sabe lo que vos estás pensando, y no sabía lo que Jonathan estaba planificando en su mente. Es que sí hay fuego todavía adentro nuestro, y es que sí hay una oración poderosa y hay un espíritu avivado que sale afuera a defender lo que Dios nos entregó. Es que sí hay. Él no conoce lo que hay dentro tuyo. Él no sabe porque no es omnisciente. Solo Dios conoce tu corazón. Pero ese se va a enterar cuando vos abras tu boca y empieces a guerrear. El ejército de los filisteos termina la historia diciendo que entró en un pánico tremendo. Ellos empezaron más adelante a matarse unos con otros. Cuando vieron que Jonathan mataba y mataba y avanzaba, ellos se pusieron locos, se dejaron de mofar. Dijeron, ¿esto va en serio? Esta hermana se está levantando en fe, ¿esto va en serio? Esto no es juego. Y dice que entre ellos mismos empezaron a matar, tanto así que hasta Dios los respaldó enviando un movimiento de tierra, un terremoto. Tremendo, tremendo. Empezaron a matarse unos y como si fuera poco la tierra tembló. Dios confirma que pelea por sus hijos y que Él nos da la victoria. Pero es necesario, 3 puntos en este estudio precioso que me entregó el Señor. Primeramente, saber que no es por fuerza ni por vientos a favor, que siempre es Dios obrando, aunque no haya viento a favor. Segundo punto, el saber que necesitamos hermanos en la fe, escuderos que guerreen por nosotros, que no tenemos que avergonzarnos de nuestras situaciones. Tercer punto, que es necesario salir de la cueva, porque Dios nos da la victoria. Él nunca jamás nos deja solos. Salgamos de la cueva, el enemigo no se va a ir hasta que nosotros no salgamos a guerrear. Y lo vimos en Jesús. Jesús avanzaba y echaba fuera demonios. Avanzaba y oraba y los enfermos quedaban sanos. Avanzaba, declaraba por el poder de su palabra, todo se transformaba. Es necesario que seamos Jonathan, que le creamos al Señor, que tengamos esa fe genuina, verdadera. Y que no estemos así desarmados, no dejes que el enemigo te robe el tiempo de oración. No dejes. Si pasó un día y no oraste, bueno, entrar en sí. Buscar la oración, buscar la palabra, buscar la adoración, buscarlo a Él. Amén. Gloria a Dios, hasta acá la palabra. Hasta acá la palabra.